logró finalmente sacar la estatua de Merino. Como punto de partida para esta presentación. Bueno, nos acompaña Fabián, Jaime, Macarena hoy día. Voy a hacer una pequeña presentación. Luego Jaime compartirá su lectura, Macarena, finalmente Fabián, y luego queda abierta la conversación si alguien tuviese alguna pregunta, alguna inquietud. Y bueno, Jaime Pinos, escritor, editor del sello La Calabaza del Diablo, ha publicado la novela Los bigotes de Mustafá, los libros de poesía criminal, almanaque, documental, y con nosotros la plaqueta adelanto Tráiler, el libro de ensayos Visión Periférica, fundador de la librería y centro cultural Concreto Azul y miembro del colectivo fundador del Festival de Poesía A Cielo Abierto. Macarena García Moya, escritora, traductora, doctora en filosofía, editora en ediciones Mundana, profesora del Instituto de Arte de la Universidad Católica de Valparaíso, autora del libro de poesía Aldabas y la novela Maratón. Bueno, antes de dar la palabra a Jaime, decir que este libro estaba listo desde el año pasado. No alcanzó la crisis del papel y por eso estamos aquí el día de hoy. Pero bueno, finalmente dio la luz. Jaime. Bueno, buenas noches a todos. Agradezco la oportunidad de presentar este libro. Escribí algo breve. Esto se llama Persistencia del viento. Un campo de concentración ubicado en una isla austral y remota. Una isla que puede ser o no ser Isla Dawson. Un prisionero que dirige las obras de reconstrucción de una pequeña iglesia abandonada realizadas por los presos bajo régimen de trabajo forzado. Un hombre que dibuja los planos de esa iglesia y por las noches, clandestinamente, traza bocetos, retratos, imágenes de la vida cotidiana en el campo. Un hombre que puede ser o no ser Miguel Launer. Desde luego, habría que inscribir este texto en la larga tradición del testimonio sobre la experiencia concentracionaria. Pienso en libros fundamentales como Si esto es un hombre de Primo Levi, Sin destino de Imre Kertész o La escritura o la vida de Jorge Semprún. En el contexto chileno, entre otros textos, Tejas Verdes de Hernán Valdés y, por supuesto, Dawson del poeta Aristóteles de España. Este último, el preso más joven del campo con solo 16 años. Lo que sigue son unas breves notas de lectura sobre este libro de Fabián Riquelme, un libro que se hace cargo de una de las zonas más complejas y dolorosas de la experiencia fascista, vivida acá como en otros tiempos y lugares, y de cómo la escritura en este libro se articula como poética y estrategia de la memoria. No hay nombres propios en este texto, ni referencias toponímicas, tampoco una trama o unos personajes, por lo menos en el sentido más convencional. Lo que aquí se despliega es una diversidad de puntos de vista, de perspectivas diferentes para hablar de la experiencia narrada. Ello diferencia esta escritura de una de las características más frecuentes en los relatos testimoniales, la escritura en primera persona, la recreación de la voz del testigo. Por el contrario, el texto adquiere, mediante este desplazamiento de la mirada, un desarrollo que parece responder más bien a los movimientos de una cámara, a lo que se ve según se le disponga en uno u otro lugar. Este juego de perspectivas contribuye a construir un poderoso efecto de distanciamiento. Tal vez el tiro de cámara más radical para generar tal efecto sea el plano cenital que se imagina en uno de los pasajes de la novela. ¿Cómo hemos de vernos desde lo alto? No hay ningún ave observando, ningún artificio humano. Hasta las imponentes cumbres de la cordillera se han enterrado avergonzadas, convenientemente. Han preferido continuar su camino interminable de cumbre en cumbre bajo el mar. Hemos de conformarnos con aquella loma insignificante, esa que ostenta aquella pobre iglesia que nos convoca. Y sí, quizás con esa cumbre bastaría
con que allí arriba hubiese alguien, un ojo externo que nos viera como desde el cielo, que observara nuestro bamboleo y luego nos describiera aquello que ve de nosotros aquí abajo. Otro rasgo de este texto, parte del mismo trabajo de distanciamiento, es cierto objetivismo. Pienso en la Nouveau Roman de Robert Grillet o en algunos textos de Georges Perec, como tentativa de agotamiento de un lugar parisino, por ejemplo. La descripción sistemática y minuciosa de actores, acciones y locaciones se impone aquí como operación fundamental. No es una voz la que sostiene el relato, sino las cosas y los lugares que se muestran al lector como en un largo traveling. Una literatura fenomenológica, se dijo alguna vez de la Nouveau Roman. Creo que en cierto sentido el adjetivo le calza también a esta escritura. Distanciamiento y objetivismo. Reelaboración de los testimonios de primera mano en una narrativa datada mucho tiempo después de acaecidos los hechos. Creo que en la tentativa de construir ese dispositivo imaginario y escritural radica una de las coordenadas más interesantes de este trabajo, más aún cuando, con el correr de los años, han ido desapareciendo los supervivientes y apagándose sus voces. Resistir esa desaparición, la disolución de la memoria, ha sido siempre una de las tareas fundamentales de la literatura. Como los dibujos de aquel que es y no es Miguel Launer. Bosquejos a lápiz para reconstruir esa iglesia en medio de la nada y la vida cautiva de quienes participan obligados de la faena. Una faena difícil como es todo trabajo de reconstrucción de la memoria. El hombre se propone restaurar esa obra creada por alguien que ya no existe. Tampoco existen ya sus planos. El hombre no cuenta con las condiciones mínimas para trabajar de la manera más eficiente, pero es competente y tiene experiencia en esforzarse por recuperar lo que parecía perdido. Años de experiencia adquiridos en otro lugar y en un pasado remoto que se esfuerza por rescatar del olvido. Años de experiencia de otro lugar remoto para rescatarlo del olvido. Experiencia remota para un rescate. Rescate remoto, olvido. Al igual que la restauración de esa iglesia, creada por alguien que ya no existe y de la cual no se conservan los planos, la restauración de la memoria es un trabajo arduo e improbable que se acomete para recuperar, al menos en parte, lo perdido. Un último apunte. Creo que esta novela propone un ángulo poco frecuente para tratar de entender una experiencia que no hemos podido asimilar del todo. El fascismo, el crimen como política de Estado, pero también como instauración de una sensibilidad, de un sentido común, de una forma de vivir. El fascismo no solo como la sangrienta banalidad del mal, sino también como la modulación totalitaria de todas las dimensiones de la vida. Cito un pasaje sobre los celadores. Llama la atención su obsesión por la forma, la importancia que dan a que la fila india se mantenga bien alineada y que el andar de nuestros pasos se mantenga fluido y constante. Los suboficiales van controlando regularmente la distancia que llevamos con nuestro compañero de enfrente, como si aquello fuese parte esencial del desempeño de nuestro trabajo. ¿Acaso una sensibilidad especial que podría entenderse en cierto modo como un gusto estético, un dejo de romanticismo, el deseo de maquillar su tosca realidad con un rubor de epopeya? Tal vez este país aún no puede superar del todo esa alineada fila india. Tal vez eso explique la supervivencia de tantas prácticas y actitudes violentas y autoritarias en nuestro presente. Cito: el movimiento es el viento, pero no hay árboles en llamas, solo raíces calcinadas. Aquí ya se extinguieron todos los incendios. El fuego humano acabó con todo o casi todo, y el resto de la tarea la hizo el viento.
que es lo único que persiste y realmente se mueve a su antojo, trazando en el espacio una serie de rutas sin principio ni fin, que se bifurcan y vuelven a encontrar una y otra vez en cualquier lugar, en cualquier momento. Después del arrase del fuego humano, lo único que persiste es el viento. En esa isla y todas las islas, reales e imaginarias, es la memoria lo que sigue soplando en esas corrientes. Tal como hace este libro, el trabajo de la literatura es recorrer sus rutas sin principio ni final. Persistir como el viento en su búsqueda y su recreación en cualquier lugar, en cualquier momento. Gracias. Te agradezco mucho, Rodrigo, la invitación sobre todo a leer la novela. No sé si tanto la estaré. Estoy muy contenta, en verdad, de compartir con ustedes una lectura que hice de esta novela un poco como muy compenetrada, por así decirlo, con la atmósfera. Sentí que escribí algo sobre ella medio con los ojos cerrados, y se los voy a compartir. Al ingresar en esta novela se me vino a la cabeza una imagen, la de Robert Balser caminando solo en medio de la nieve rumbo a su muerte. Hay instantes pensé que resumen una vida, o más bien la vida por sí misma, que a veces se nos revela como apenas algo más que un conjunto de movimientos y sensaciones. El pensamiento y la memoria también lo son, que con la misma velocidad que permanecen se fuman, dejando poco más que una textura que registra el paso del tiempo. Una textura que se parece a la piel y que traduce el encuentro que vamos teniendo con el mundo. De esa textura, me parece, está hecha esta novela, escrita con palabras tan gélidas como aterciopeladas, para ofrecer con lo mejor que tiene la literatura una imagen posible de lo que la vida, con su voluntad de perdurar y expandirse, se esfuerza por mantener al borde de lo imposible. Olvidarlo todo es una novela paradojal, una novela que escoge un título para empezar que contradice el tejido del que está hecha. Un tejido de palabras aterciopeladas, decía, que bien podrían recubrir las paredes del cofre con el que solemos vincular la imagen de un recuerdo. Ese cofre cálido que tanto cuidamos, un cofre oscuro que sabe cerrar puertas y ventanas para protegerse del frío, incluso si a ratos, más a menudo de lo que quisiéramos, es invadido por ráfagas de luz, viento y violencia, como ocurre en esas barracas del campamento militar que en esta novela ocupan el rol del paisaje, cuando no del personaje principal. La historia que se nos cuenta escoge una construcción en espiral. Como en espiral se recorren los anillos del infierno, porque la sensación de un tiempo eterno es también así, en espiral. El eterno retorno de lo mismo, salvo que lo mismo aquí se aferra a una estructura narrativa que va añadiendo elementos, ganando a cada paso perspectiva. Así, donde primero hay un observador que narra en tercera persona, hay luego un conjunto de hombres sobreviviendo. Luego se añaden fuerzas militares con sus usos desmedidos y su omnipresencia. Luego aparece el yo, un yo reflexivo que mide el espacio con la misma vara con la que mide el transcurso de los días, para finalmente disolverse el relato en un conjunto de voces fantasmáticas o fantasmales que dan cuerpo y registro a las capas de memoria que subyacen bajo la nieve. Los fantasmas de una isla, la isla Dawson, que fue campo de concentración durante la dictadura, pero que casi un siglo antes fue un campo de exterminio Selknam. Los fantasmas de la vida humana sobre la tierra, que por cada vivo arrastra 30 muertos en la historia de la especie. Los fantasmas de una historia singular,
de una vida singular, como es aquella que un día fue a parar ahí por infortunios de la historia con mayúsculas y se vio forzado a borrar la suya para sobrevivir, convirtiendo el día a día en una especie de mantra laboral orientado a mantenerse atado al presente. Los fantasmas, finalmente, de la escritura, de todo aquello que un relato, para ser contado, debió dejar atrás. La apuesta formal de esta novela, en ese sentido, es arriesgada y al mismo tiempo, en cierto modo, performática, en el sentido de que escoge una forma que está tramada profundamente con el contenido de lo narrado. Porque eso que se narra no solo es una experiencia del tiempo singular, como decía hace un momento, la experiencia de un tiempo repetitivo, exento de acontecimientos, a no ser porque es ella misma un acontecimiento decisivo en una vida que se quiebra, que se parte en dos. Leí hace poco, a propósito de esto, una novela testimonial de la poeta uruguaya Circe Maya, en la que, escogiendo también el recurso de la multiplicación de voces, narra indirectamente la experiencia de su marido médico en una cárcel durante la dictadura uruguaya. Y allí desliza una observación que me resultó iluminadora para pensar esta primera obra narrativa de Fabián Riquelme. Habla Maya acerca del espesor que la repetición en el tiempo le brinda a las cosas, de la densidad que alcanzan los hechos repetidos, hasta imprimirse en el cuerpo a veces bajo la forma de hábitos que incluso en las situaciones más adversas e innombrables pueden dar forma a algo que logre todavía llamarse vida. Pero retomo lo que decía. Eso que se narra en esta novela es también un modo de estar en el espacio, de ocuparlo y moverse en él, de reconstruirlo en lo concreto y también en la memoria. Y el modo como los espacios regresan a la memoria, es decir, logran ingresar en el marco de un registro, de un relato, no puede ser nunca lineal, porque nuestro modo de estar en él posee al menos 360 grados de experiencia. Entonces me vuelve la figura de la espiral para describir un tiempo, pero también una experiencia espacial que es muy afín, por lo demás, a la idea que tenemos de una isla, cuya característica es justamente estar rodeada en sus al menos 360 grados de agua. Me vuelve esa imagen, pero también las distintas perspectivas que esta novela multiplica al pasar. Un poco como ocurre en Alfaro, de Virginia Woolf, Fabián Riquelme utiliza aquí el recurso del montaje o la yuxtaposición de distintas perspectivas de lo mismo, que es acaso el modo como observa también un dibujante. El dibujante arquitecto cuya vida comienza a despejarse en estas páginas, a cobrar forma, rostro en un espejo, contornos en las hojas de papel que lleva siempre en el bolsillo. Me refiero a la figura de Miguel Launer, el arquitecto que fue a parar al campo de concentración en Isla Dawson, que hizo dibujos en vivo y de memoria de lo que allí vivió, que al salir al exilio reconstruyó los planos y la disposición espacial de un lugar de confinamiento y tortura cuyo rastro sería estratégicamente eliminado. El mismo Miguel Launer que años después, a su regreso del exilio, volvería a pisar la isla para escribir entonces su testimonio, confrontar la nada que había entonces con los trazos que pese a la niebla necesaria del olvido, su memoria conservó. Por esa razón, quiero decir, me pareció tan hermoso encontrarme al final de estas páginas con la reproducción de algunos de los dibujos del mismo Launer. No porque ilustren necesariamente la novela, evidentemente es la novela en cualquier caso la que podría servir de ilustración narrativa de ellos a la manera de unas éfrasis, como sugiere tan sagazmente Jonathan Opaso en el epílogo de este libro. No porque la ilustren, decía, sino más bien porque redoblan esas imágenes, algo así como la poética de esta novela, que es también a su modo un conjunto de croquis literarios, centrados, como todo croquis, en los gestos y las circunstancias de aquello que el ojo pudo ser capaz de robarle a la fugacidad del tiempo,
para comunicárselo a la mano y luego al papel. Hay una imagen hacia el final de la novela que me pareció tan elocuente acerca de esto, aunque a decir verdad no termino de entender por qué. Es la imagen nebulosa de un niño que sentado junto a la ventana le narra a su abuela con una vocecita aguda todo aquello que observa tras el cristal. El jeep que pasa cada mañana, los oficiales con sus botas, el humo saliendo de la chimenea de la casa de enfrente, una cortina que se cierra y que se vuelve a cerrar. Mucho más que eso no ocurre, a no ser porque además de oír, la anciana mujer se entretiene mirando desde su cama los dibujos que hace su nieto mientras narra sobre el vidrio empañado. Son dibujos destinados a desaparecer, a confundirse con la niebla que interrumpen durante un breve instante para volver a registrar una y otra vez los mismos jeeps, las mismas botas, los mismos humos de la casa de enfrente. Ese niño bien podría ser, imagino, una figura del narrador, del delicado escritor que nace también al calor de estas páginas empañadas de nuestra historia y en buena hora. Muchas gracias por sus textos. Gracias a todas y todos por estar acá. Me preguntaban varias personas antes de venir si es que estaba nervioso. Era una pregunta que me hacían mucho. Yo vengo, bueno, aparte de mi propio oficio, vengo también como académico, ¿cierto? Vengo desde las artes escénicas y en general no suelo ponerme nervioso arriba de un escenario, pero es primera vez que estoy acá en esta situación. Cuando me lo respondía, o sea, cuando me hacían la pregunta, yo decía que no estaba nervioso, pero ahora, en el momento en que empiezan a hablar acerca de la obra, y me voy acordando de lo escrito, como que, no sé, viene una emoción y una especie de nerviosismo que no pensaba que vendría. Bueno, nada, creo que también estos textos se suman a lo que escribió Jonathan Opaso al final del libro, que vienen a completar de alguna manera la obra, y es como son nuevas interpretaciones y nuevas lecturas que van enriqueciendo lo escrito. O sea, una vez que yo terminé el libro, lo hice de alguna manera, es como un libro abierto, y la idea es que los lectores lo vayan completando. Un poco mi intención es que cada lector haga su propia lectura y vaya enriqueciendo también el texto. No sé, yo quisiera leer un poquito una de los apartados del texto nomás. Este es un texto que se estructura de diversas formas, o sea, a través de capítulos, ¿cierto? Cada capítulo representa una perspectiva de lo mismo. Se puede leer en el índice que dice en rutina con, y ahí viene el capítulo 1, los objetos, los cautivos, los celadores, consigo mismo, los fantasmas, y la idea es que cada una de estos mini capítulos o secciones van, como decíamos acá, representando una cámara distinta, una mirada distinta, ya sea espacial como hacia el final también un poco temporal. Entonces, bueno, voy a leer un poco acerca relacionado con la última parte de los fantasmas. Observas un objeto, reconoces para qué sirve, cómo usarlo.
pero no sabes cómo referirte a él, como cuando viajas a un país lejano, en el que hablan un idioma desconocido. Es un país lluvioso y te pierdes una noche entre sus calles, apenas acabado de llegar. Y los nombres de las calles están escritos en un alfabeto que desconoces, que no es el latino, que no es el griego. No sabes dónde estás y no puedes pedir ayuda porque por el frío la gente se ha guardado temprano, así que no hay nadie en las calles. Todas las luces de las casas están apagadas y no eres capaz de golpear a ninguna puerta, porque no eres capaz de formular ninguna palabra en ese idioma ni de entender lo que te respondan. Entonces te das cuenta de que puedes hacer muy poco, y justo cuando empiezas a entrar en pánico, un taxi aparece de la nada y se detiene a tu lado. El chofer abre la ventanilla y con gestos te dice imperativamente que subas al asiento del copiloto. No le entiendes nada más y no sabes cómo decirle que en realidad no necesitas un taxi, que debes estar muy cerca de tu destino, pero su insistencia acaba por atemorizarte todavía más, así que huyes. Corres empapado bajo la noche, alumbrado por la pálida luz de los focos del taxi todavía detenido. Corres, sigues corriendo, guiado por un brillo más a lo lejos. El taxi se queda atrás y frente a ti aparecen las luces amarillas de unos focos escuálidos que cuelgan de postes de madera separados unos metros uno de otro, enterrados sobre hoyos cavados a punta de chuzo bajo el barro, por unos hombres, por un grupo de hombres que estos sí hablarían tu propio idioma, pero que ya no están allí para ayudarte. Bueno, escogí un poco esta pequeña sección porque es de los pocos momentos en que realmente se conecta mi propia historia con lo que yo narro en la novela. O sea, esto me pasó. Fue algo que en uno de mis viajes me ocurrió y de alguna manera es una forma de estar también, de entrar en la obra. Y es un poco el acercamiento que podríamos tener cualquiera de nosotros respecto de lo que pasó realmente en Isla Dawson. Es algo que ocurrió en un momento en que nosotros ya al que no podemos acceder, más allá que por los libros, que por los textos o por las imágenes que tiene Miguel. Y en ese sentido, bueno, espero que este sea también un acercamiento más, una forma más de introducirse en ese mundo que la idea es que impidamos que desaparezca, es parte de nosotros. Eso, muchas gracias. Generosidad de Miguel Loner, que cuando nosotros lo contactamos, él hizo las gestiones con el Museo de la Memoria para que nos hicieran llegar sus dibujos. Bueno, también a Jonathan Opaso, que fue quien escribió el epílogo del libro, y a Bruno Serrano Navarro, que fue quien editó el libro junto a Fabián. Gracias, sí. Gracias por la pregunta. ¿Se escucha ahí o no? No, ahí sí. Gracias. Sí, gracias por la pregunta. En realidad, esta es una novela que fue escrita viene escribiéndose desde el 2015. Estuvo varios años ahí en desarrollo. Podría decirse de que se escribió el grueso en algo así como 2 meses, donde estuve así 100% dedicado al trabajo, pero después venía modificándose más o menos de manera constante durante varios años. El título no apareció desde el inicio, sino que se fue desarrollando con el tiempo y refiere un poco a esta paradoja a ver, en algún momento, bueno, algunos autores han dicho de que todo libro tiene que nacer como una pregunta. Ese tipo de reglas podrían no considerarse siempre en todo momento, pero en este caso se aplica. La pregunta es: ¿qué necesita una persona dejar atrás para poder recordar realmente lo importante, aquello que haya marcado su vida y que crea necesario, que debe mantenerse a toda costa y no tiene que desaparecer? Entonces está esta dicotomía de que yo tengo que recordar algo, pero para eso mi cabeza tiene que retenerlo y tiene que ir dejando ir otros recuerdos que puedan parecer
menos importantes entre comillas, porque el libro lo dice, esta persona tiene que incluso olvidar el nombre de sus hijos. Como... me emociono, perdón. Es como tratar de dejar atrás lo que para esa persona es realmente lo que era su vida, pero para poder recordar un momento, una experiencia propia que ya deja de ser propia, sino que se vuelve una experiencia colectiva. Si no es por Lohner, por los retratos que hizo en el exilio, no tendríamos ningún registro acerca de lo que fueron esos campos de concentración. Estos fueron hechos de maderas que llegaron de Canadá, se armaron las cuestiones estas y después de que acabó eso, se desmanteló todo. Entonces, bueno, no habían registros fotográficos, más allá de experiencias ajenas de algunos alemanes que llegaron allá a ver cómo estaba todo, pero solo habría quedado el testimonio de la palabra, que sabemos que también se va diluyendo en el tiempo, se va pervirtiendo un poco. Entonces, la idea era esta persona que tenía que recordar desde su oficio de arquitecto, tratar de recordar un lugar espacial para poder dibujar un plano. Y para eso tenía que recordar medidas, tenía que recordar proporciones, tenía que recordar cuántos pasos habían de un lugar a otro. Él no contaba con winchas, él no tenía ninguna herramienta para poder hacer estas mediciones. Entonces tenía que ir día a día caminando de un lugar a otro y recordando estas cifras, y solo contaba con unas reglas de papel y lápiz, pero que se les habían proporcionado con otro fin. Y estos lápices le eran revisados día a día. Entonces él tenía que escribir las cifras y después borrarlas, tirarlas por el retrete, por el agua. Entonces de esta manera se va llenando su cabeza de números, de cifras, de proporciones. Y eso va ocupando su mente, y en el día a día de una experiencia tortuosa le hace, y esto es la parte literaria, le hace ir olvidando otras cosas de su vida anterior. Y de ahí viene la idea de olvidarlo todo, pero tiene esta paradoja de, bueno, está olvidando todo para en realidad recordarlo todo, lo que vivió en ese momento, en ese instante. Gracias. Gracias por la pregunta. Claro, yo, bueno, esta idea nace de un documental de Patricio Guzmán que se llama Nostalgia de la Luz, donde ahí aparece, ¿cierto?, Miguel Lohner contando un poco esto, y la idea era abordar ese hecho que él cuenta ahí desde una mirada más existencialista y más personal. Yo empecé a partir de eso a estudiar un poco el tema, a leer otros libros relacionados, y me fui dando cuenta de que documentalmente a nivel historiográfico ya estaba como todo bastante dicho, o sea, estaba todo muy objetivo y bien explicado, pero siempre desde un punto de vista bastante personal, experiencial, y por gente personas que lo vivieron, o sea, que estuvieron ahí. Entonces, mi idea era no repetir ese camino, porque bueno, ya hay personas que lo hicieron, y yo efectivamente no estuve ahí, pertenezco a otra generación. Entonces yo podría haber hecho el ejercicio de ir a entrevistarme con Miguel Lohner, saber cuál era que me contara un poco más de eso, si bien ya lo había escrito, pero decidí llevarlo a una mirada más personal, y también un poco universalizar esa experiencia. Por eso yo nunca lo menciono a él explícitamente, no hablo de esta persona, de quién es. En algún momento digo, ni siquiera digo Isla Dawson, creo que digo Puerto Harris. Es como la única indicación así concreta que menciono en el libro, pero creo que campos de exterminio hay en todo el mundo y han habido en distintas épocas, entonces era una forma de referirme a algo general a partir de algo muy concreto. No quise adentrarme mucho más en experiencias reales, si bien
no solo aparece Miguel Lohner implícitamente en la obra, sino que también hablo de otros personajes que estuvieron ahí. De hecho, el narrador de la obra, salvo hacia el final, cuando yo aparezco más explícitamente en lo que leí, por ejemplo, en las 4 primeras partes están, el narrador en mi mente es uno de los prisioneros también, y uno muy concreto que yo tenía en la cabeza. Creo también que hoy te iba a conectar con otra cosa más. Bueno, creo que sí, eso. Si me acuerdo la otra parte te la comento, pero sí, eso más o menos quería decirte. Gracias. Sí, mira, súper bueno porque tu pregunta se relaciona un poco con lo que me había faltado responder en la pregunta anterior. Esta obra yo siempre la planteé como, sabía que estaba hablando de algo súper político, pero la pensé desde un comienzo como una obra que no fuera militante, justamente. Yo soy una persona política, todos somos seres políticos, algunos más conscientes que otros, qué sé yo, pero todos estamos haciendo política todo el tiempo. Yo no quise posicionarlo desde un lugar ni partidista ni llevarlo a un tema ideológico, sino que las atrocidades son atrocidades siempre, y para mí una de las cosas más terribles que un ser humano le puede hacer a otro tiene que ver con las torturas. Pero no quise nunca explicitar tanto, de hecho trato de ocultar un poco esa parte, porque creo que eso es tan terrible que es como que estéticamente arrasa con todo y no deja nada, no deja espacio para tratar de construir algo desde ahí. Entonces, traté de agarrar un poco, de encontrar dentro de lo más patético y lo terrible que pueda haber en el ser humano, tratar de tomar un poquito de ternura, por ejemplo. Traté de ver cuál era la perspectiva de la milicia, por ejemplo, que está en un lugar y está siendo comandada por otro para hacer un daño a alguien. Y hasta en eso traté de relativizar un poco y decir, bueno, son cabritos, ¿y qué hay ahí? ¿Qué hay en ese acto terrible que hay de humano? Y tratar de encontrar la humanidad de todo eso. Y en ese sentido me alejo un poco de esa militancia, del discurso de lo bueno y lo malo, sino que trato de universalizar nuevamente todo y rehuir del juicio, de este es el bueno y este es el malo, sino que, bueno, sí, un poco eso. Sí, sí. Es que, no, bueno, me permito como Añadírselo como para que me pareció súper bueno la pregunta en realidad. Como me hizo pensar que, claro, hablamos como de una poética de esta novela, pero claro, ¿cuál es la política puesta allí también? Y esta figura, no, desconozco en realidad, porque nunca he sido militante y no sabría cómo aprender una fórmula como el espíritu militante. Pero esto de olvidarlo todo, lo explicaste de manera muy nítida, que se deja incluir efectivamente en la novela. Creo que hay una cuestión en el fondo profundamente política allí y que se vuelve muy nítida, por ejemplo, en los frentistas, ¿no? En todas las poéticas políticas de la clandestinidad, donde el olvidarlo todo es una a priori. Y como que hay un vínculo ahí. En este caso, o sea, ¿cuál es la política de olvidarlo todo para registrar todo? Es como muy interesante, que tiene que ver con, en el fondo, el borrar el individuo. Hay momentos en que el individuo se borra porque el testimonio es colectivo, para que exista un testimonio que es más allá del individuo, de la historia. Y en realidad es un gesto profundamente político, en el sentido sí, como el individuo, hay momentos de la historia en que pasa a segundo plano, ¿no? Eso me hacía pensar.
Sí, pensando un poco la pregunta es muy buena, ¿no? Es un problema que tenemos que pensar entre todos, por supuesto, pero pensando en la memoria como, como una militancia, ¿no? La memoria como un trabajo colectivo, un trabajo común, ¿no? A mí me parece que justamente lo que se juega ahí son los trabajos concretos, particulares, personales también, ¿no? Que es una militancia más allá de las orgánicas, de los partidos, una militancia de uno respecto del momento de la historia, de la comunidad de la cual forma parte, ese momento en que uno está viviendo, ¿no? Y cuestiones que tienen que ser transmitidas, que uno recibió y tiene que intentar que no se olviden para ser transmitidas, ¿no? Yo tengo una chica de 15, entonces para mí la militancia en la memoria es un trabajo muy concreto, más allá de sus dimensiones filosóficas, sociológicas, antropológicas, etc. Obviamente que también es un problema en esa dimensión, pero creo que el trabajo de la memoria es un trabajo personal y que esa militancia en la memoria es una militancia personal, así lo veo, como este trabajo, ¿no? Eso, pero es un tema que tenemos que pensar entre todos y sostener entre todos.